Bienvenidos. Dios me los bendiga. En el día de hoy he preparado una enseñanza que he titulado El Señor te ha elegido. Sé fuerte y valiente. Acompáñame a orar. Señor, cuán poderoso es tu nombre sobre toda la tierra. Quiero darte a ti todo honor, toda gloria, toda alabanza. Gracias, Padre, porque me permites compartir tu palabra en el día de hoy. Bendice la vida de nuestros pastores, Señor. Bendice la vida de cada uno de mis hermanos, oh Señor, que se están conectando para escuchar tu palabra. Prepara nuestros corazones, prepara nuestras mentes, abre nuestros oídos espirituales para que podamos comprender tu palabra y la pongamos en práctica cada día de nuestras vidas. Pongo este tiempo, Señor, en tus manos y confío que tú vas a hacer lo que tengas que hacer. Toma tú el control, te lo pido en el nombre de Jesús. Háblanos, Señor. Amén. Bueno, vamos a leer nuestra Biblia en Primera de Crónicas, capítulo 28. Vamos a estudiar unos versículos de este capítulo porque sé que va a ser de edificación para nosotros. Vamos a leer, a comenzar con los versículos 19 y 20. Dice así la palabra: cada detalle de este plan, le dijo David a Salomón, lo recibí por escrito de la mano del Señor. David siguió diciendo: sé fuerte y valiente y haz el trabajo. No tengas miedo ni te desanimes, porque el Señor Dios, mi Dios, está contigo. Él no te fallará ni te abandonará. Él se asegurará de que todo el trabajo relacionado con el templo del Señor se termine correctamente. David, al establecer la capital de su reino en Jerusalén y al construir un palacio para vivir, inmediatamente pensó en levantar un templo a Dios. Llamó a Natán, le explicó sus planes y Natán le respondió: adelante, haz todo lo que tienes pensado, porque el Señor está contigo. Natán, quiero hacer la salvedad, hermanos, le contesta sin consultar a Dios. A veces queremos hablar de parte de Dios y no lo hemos consultado. Hay que tener mucho cuidado. Esa misma noche, Dios le aclara a Natán y le revela cuáles son sus planes y lo manda que se lo comunique a David. No era el propósito de Dios que David planeara construir el templo del Señor. Dios había elegido a Salomón para que lo hiciera. David recibe la negativa del Señor, pero también vino acompañada de una gran promesa. Dios hace un pacto con David y ese pacto es eterno. Se iba a extender a todos sus descendientes. Esa promesa, amados hermanos, no solo bendecería la vida de David, sino de toda su generación. Era una promesa poderosa. Es un pacto eterno que Dios hizo con David. Humanamente hablando, Jesús viene del linaje de David y a través de Jesús el reino de David se afirmaría eternamente. Como ven, Dios tenía un plan. Desde Génesis a Apocalipsis podemos observar que Dios tiene todo planeado. Él no hace nada al azar, no improvisa, Él no ha cambiado. Él es el mismo ayer, hoy y siempre. Dios ha diseñado un plan único para ti y para mí. Tenemos que aprender que conforme vamos caminando de la mano de Dios, necesitamos oír lo que Él tiene que decirnos, porque Él quiere revelarnos ese plan y propósito único para nuestras vidas. Pero la única forma de descubrirlo es teniendo una relación íntima con el Señor. Y cuando ya conocemos ese plan, entonces, el Señor ya nos lo ha revelado, entonces vamos a consagrarnos, a comprometernos a ese plan
que Dios diseñó para nosotros. El plan que Dios diseñó para Esther fue que intercediera ante el rey para salvar de la muerte a todo su pueblo. No es el mismo plan que Dios diseñó para Nehemías. Dios le encargó que construyera el muro. ¿Se dan cuenta? El Señor ha diseñado un plan único y personal para cada uno de sus hijos. El Señor te ha revelado el plan para tu vida. Comprométete con Él. Mire lo que dice Proverbios, versículo 19. Proverbios 19, versículo 21. Dice así: puedes hacer todos los planes que quieras, pero el propósito del Señor prevalecerá. Luchar contra el plan de Dios es inútil. Es poco sabio y tonto de nuestra parte luchar con el plan que Dios ha diseñado para nosotros. Proverbios 21, versículo 30, dice así: ni el más capaz puede sacar adelante un proyecto en contra del Señor. No sé cuánto usted ha intentado realizar sus proyectos, sus planes, sin tomar en cuenta a Dios. Recuerde, el Señor es soberano y sus planes van a prevalecer. Y la Biblia tiene muchos ejemplos que nos enseña esta verdad. Les puedo mencionar a Jonás, porque usted cree que Jonás pasó 3 días y 3 noches dentro de un pez. Era porque Jonás era obstinado y no quería obedecer el plan de Dios. Dios tenía planeado que él fuera a Nínive, pero él estaba obstinado y no quería ir. Y se fue por el lado contrario porque él quería poner sus planes por encima de los planes de Dios. Pues Dios prepara ese pez con la intención que Jonás reflexione en lo que está haciendo y se arrepienta. Jonás aprendió la lección que luchar contra el plan de Dios es inútil. Jonás se arrepintió, fue a Nínive, predicó en Nínive. Los ciudadanos de Nínive, incluyendo al rey, se arrepintieron y Dios los perdonó y no destruyó la ciudad. Necesitamos mantenernos firmes en lo que Dios nos ha llamado a hacer. Él nos asegura que todo el trabajo que nos ha mandado a hacer va a terminar correctamente. Él nos asegura eso en su palabra. Eso dice su palabra y tenemos que creerla. David se consagró al plan que Dios diseñó para él y lo hizo bien, hermanos. Mire lo que dice Primera de Crónicas, capítulo 28, versículo 2 y 3. Escuche. David se puso de pie y dijo: hermanos míos y pueblo mío, era mi deseo construir un templo donde el arca del pacto del Señor, el estrado de sus pies, de los pies de Dios, pudiera descansar para siempre. Hice los preparativos necesarios para construirlo, pero Dios me dijo: tú no debes edificar un templo para honrar mi nombre, porque eres hombre de guerra y has derramado mucha sangre. ¿Es verdad? David había derramado mucha sangre porque su responsabilidad era de hacer de Israel una nación poderosa. Después que David peleó por años y derrotó a todos los enemigos de Israel, hermanos, la nación al fin estaba en paz. Él cumplió con el plan que Dios le diseñó para él. El trabajo que le mandó a hacer lo hizo bien. Al fin ya se podía construir el templo, porque Dios no quería que el templo se construyera en una nación donde se estuviera derramando sangre. Él quería que estuvieran en paz. Y gracias al trabajo que David hizo, ya se podía pasar al siguiente paso del plan de Dios. Cuando el Señor nos llama a servirle, debemos hacerlo bien para que el nombre del Señor se glorifique. Dios eligió a Salomón para construir el templo. Sin embargo, David, en base a su experiencia, aconseja a su hijo, porque él sabía que era un hombre inexperto, era joven.
Y el trabajo que le esperaba era grande, porque el templo no era para hombres, sino para Dios. Igualmente, igual que Salomón, hermanos, el trabajo que tenemos por delante para servir al Señor es grande, porque no es para hombres, sino para Dios. Y no podemos servirle al Señor como nos parezca. Es por eso que necesitamos el consejo de Dios para hacerlo. Y sabe, como Dios lo ha planeado, así tenemos que hacerlo, como Dios lo ha determinado, mis amados. Dice la palabra de Dios en Proverbios 15:22. Dice así: los planes fracasan cuando no se consultan, pero tienen éxito cuando se pide consejo a los que saben. Cuando se le pide consejo a los que saben, los planes van a tener éxito. Y nosotros tenemos que pedirle consejo a nuestro Dios para hacer los planes que Él nos ha designado hacer. Hermanos, recibamos el consejo de Dios para nosotros en el día de hoy. El consejo de David, ese consejo que Él le da a su hijo, lo podemos aplicar hoy a nuestras vidas. Mire lo que dice la palabra de Dios. Primera de Crónicas, capítulo 28, versículo 9. Seguimos en Primera de Crónicas, capítulo 28. Y dice así: y tú, Salomón, hijo mío, aprende a conocer íntimamente al Dios de tus antepasados. Adóralo y sírvelo de todo corazón y con una mente dispuesta. Pues el Señor ve cada corazón y conoce todo plan y pensamiento. Escuche eso. El Señor ve cada corazón y conoce todo plan y pensamiento. No lo podemos engañar. Si lo buscas, lo encontrarás. Lo estás buscando. Si lo buscas, lo encontrarás. Pero si te apartas de él, te rechazará para siempre. De modo que toma esto en serio. El Señor te ha elegido para construir un templo como su santuario. Sé fuerte y haz el trabajo. Yo he dividido este consejo de David en 3 partes para poder revisarlo un poquito más detallado. Realmente cada consejo que estoy detallando aquí realmente es una enseñanza, pero voy a tratar de hacerlo lo más rápido que puedo. Y dice así el primer consejo: hijo mío, aprende a conocer íntimamente al Dios de tus antepasados. La palabra conocer no tiene que ver nada con conocimiento intelectual. Ya da. Conocer a Dios es tener una experiencia, es tener una relación íntima con el Señor, que se va a ir desarrollando y va a ir aumentando, hermanos. ¿Sabe? Hay muchas bendiciones cuando conocemos a Dios. Íntimamente, no superficialmente. Cuando conocemos a Dios íntimamente, nos da sabiduría para servirle y tomar las decisiones correctas. ¿Sabe? Cuando conocemos a Dios íntimamente, nos fortalece espiritualmente. Vivir la vida cristiana requiere un esfuerzo que está más allá de nuestras propias fuerzas. Mientras más conocemos a Dios, seremos más fuertes espiritualmente y estaremos más dispuestos y capacitados para servirle sin importar los obstáculos que se nos presenten. Así es, hermanos, entre más lo conocemos, más fuertes espiritualmente estaremos. Y David sabía, como Dios sabe hoy, que usted y yo necesitamos conocerlo para poder servirle como él se lo merece. David sabía también que su hijo iba a necesitar conocer íntimamente al buen pastor, porque algunas veces mientras vamos sirviendo, yo no sé si a usted le ha pasado, pero a mí me ha pasado, me he sentido cansada físicamente y Dios me ha reconfortado, me ha fortalecido, porque he ido a los pies del buen pastor
y me ha llevado a lugares de delicados pastos y me ha hecho descansar. David sabía, y usted sabe que a veces necesitamos recibir de ese agua viva para poder reanimar nuestras fuerzas. Y por eso necesitamos conocerlo íntimamente. Cuando nos tienen que empujar a orar, a leer la Biblia, a que busquemos su presencia, a que nos comprometamos con el Señor. Yo creo que una de las razones por la que puede estar pasando esto o es porque nos hemos enfriado en nuestra vida espiritual o simplemente no hemos tenido un encuentro real con el Señor. Ponga atención si esto le está pasando. Revise por qué le está pasando. No lo deje así simplemente y lo ignora. Ponga atención, revise y corrija lo que le está pasando. Dice la palabra de Dios en Daniel 11:32. Y esto es la traducción, la Biblia a las Américas. Con halagos hará apostatar a los que obran inicuamente hacia el pacto, mas el pueblo que conoce a Dios se mostrará fuerte y actuará. Quiero leerlo de nuevo. Mas el pueblo que conoce a Dios se mostrará fuerte y actuará. Cuando vienen las pruebas, las tentaciones, el rechazo, el pueblo que conoce a Dios se mantiene fuerte, se esfuerza, sigue firme en ser obediente a la palabra, enfrenta cualquier situación que se le presente. De verdad, hermanos, entre más conoce a Dios espiritualmente, usted está más fuerte. Dice la palabra que conocer íntimamente a Dios es cuando lo obedecemos y vivimos como Jesús vivió. Dice Primera de Juan, capítulo 2, versículo 3 y 4. Dice, podemos estar seguros de que conocemos a Dios si obedecemos sus mandamientos. Si alguien afirma, yo conozco a Dios, pero no obedece los mandamientos de Dios, es un mentiroso y no vive en la verdad. Pero los que obedecen la palabra de Dios demuestran verdaderamente cuánto lo aman. Así que así es como sabemos que vivimos en Él. Los que dicen que viven en Dios deben vivir como Jesús vivió. Eso dice la palabra. El otro consejo, es el segundo consejo que David le dio a su hijo, dice, adóralo y sírvele de todo corazón con una mente dispuesta. ¿Qué es una mente dispuesta? En serio, yo no lo entendía muy bien y busqué otra versión. Y en palabra de Dios para todos, entendí. Dice, te pido que siempre les sirvas con un corazón puro y un espíritu entusiasta. Y busqué en el diccionario bíblico qué es tener un corazón puro. Dice, tener un corazón puro es tener un solo propósito. Esto significa que nuestro corazón no busca otra cosa sino solo a Jesús. Es tener como única meta hacer la voluntad de Dios. Dice la palabra que hay recompensa para los de corazón puro. Ellos verán a Dios. Tener un corazón puro, mis amados hermanos, es tener un corazón limpio, sin dobleces, transparente, que nuestros pensamientos y acciones sean limpios en todo sentido. Cuando uno lee esto y reflexiona en su propia vida, la pregunta que viene, ¿será que nosotros tenemos ese corazón puro que habla la palabra? Nuestra vida, nuestro corazón tiene estas características. Y si no la tengo, ¿qué debemos hacer para tener un corazón puro? ¿Sabe, mis amados hermanos?
ahí en el versículo 9, en la segunda parte, David decía, pues el Señor ve cada corazón y conoce todo plan y pensamiento. A Dios no lo podemos engañar, no podemos esconderle nada, podemos pretender que todo está bien. Y algunos hemos aprendido a disimular muy bien, pero nos engañamos a nosotros mismos. Seamos honestos delante de Dios, revisemos nuestro corazón. Es necesario que hagamos un alto y le pidamos al Señor que nos examine, que examine nuestro corazón, que ponga a prueba nuestros pensamientos y nos señale cualquier cosa que haya en nosotros que lo ofenda y lo podamos sacar. Mire, sáquelo de su vida y arrepentámonos, hermanos, porque Dios desea que usted y yo tengamos un corazón puro para que le sirvamos y lo podamos hacer bien. Dice la palabra de Dios que era un corazón puro y un espíritu entusiasta. En medio de nuestras pruebas, cuando vi un espíritu entusiasta, me puse a pensar, estamos en pruebas, en dificultades, estamos en medio de una pandemia. Wow, es un reto mantenernos entusiasmados y motivados en todo lo que hacemos para el Señor. Cuando usted y yo podemos mantener un espíritu entusiasta, a pesar de todas las circunstancias, estamos demostrando que tenemos fe, que estamos poniendo nuestra confianza en Dios y no en las circunstancias. ¿Se dan cuenta? Entonces necesitamos recuperar nuestra fe si hemos perdido nuestro entusiasmo en servir al Señor. Para lograr mantener esa actitud entusiasta, hay que estar enamorado de los planes de Dios. Hay que tener un propósito en la vida. Hay que saber por qué y para qué vivimos. Dice Efesios 6, versículo 7. Trabajen con entusiasmo, como si los hicieran para el Señor y no para la gente. Cuando somos personas de doble ánimo, es muy difícil mantener el entusiasmo, porque somos personas inconstantes, inestables, espiritualmente y emocionalmente. Dice la palabra de Dios, el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos, no en algunos, en todos sus caminos. Una persona de doble ánimo, su mente está dividida en dos. Quiere agradar a Dios, pero también quiere agradar al mundo de pecado. Cuando somos personas de doble ánimo, es difícil comprometernos por completo con el Señor. Cuando somos personas de doble ánimo, ni nos percatamos que esa actitud está trabajando en contra de nosotros mismos, de nuestro propio plan de vida. Comenzamos algo y no lo terminamos. Paso una semana orando y 6 no. Paso una semana buscando la presencia de Dios y muchas otras no. Vamos a la iglesia un tiempo y nos comprometemos con el Señor, pero luego lo dejamos. Y eso se los compartí la última vez que les hablé sobre la perseverancia. Y a veces nos preguntamos, hermanos, ¿por qué no hemos avanzado más en la vida? ¿Por qué no crecemos? ¿Por qué no nos va bien? Es porque somos personas de doble ánimo y nosotros mismos nos boicoteamos. Usted y yo somos más que vencedores y podemos romper con esa actitud de inconstancia y de inestabilidad. Dice la palabra en Santiago 4:8. Acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Pecadores, limpiad las manos, y vosotros los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. Y vosotros los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. El doble ánimo viene del interior, viene del corazón, no viene del exterior. Es porque alguien me miró, no me miró bien,
es porque alguien no me dijo lo que yo quería escuchar. Eso no viene del exterior. El doble ánimo viene de nuestro interior, de nuestro corazón. Necesitamos fortalecer nuestro corazón con la palabra. En ella hay vida y en ella hay consuelo y restauración. Aprendamos a ser persistentes en lo que Dios nos ha mandado hacer. La perseverancia es el enemigo del doble ánimo. Saque toda duda de su corazón. Ore, no se canse de orar. Para servir al Señor como Dios manda, necesitamos quitar esa actitud de nuestros corazones. Esa actitud debe salir de nuestro corazón para que se mantenga puro y el entusiasmo para servir al Señor se mantenga, mis amados hermanos. El tercer consejo que David le da a Salomón y que Dios nos da hoy a usted y a mí, dice: de modo que toma esto en serio. El Señor te ha elegido, sé fuerte y hace el trabajo. De modo que toma esto en serio. El Señor nos ha elegido, hermanos. Necesitamos tomar en serio el llamado que Dios nos ha hecho a servirle. Necesitamos tomarlo en serio, hermanos. Dios es un Dios santo. ¿Sabe? Y Dios nos ha elegido y ha diseñado un plan único y personal para nosotros. Y nos ha encomendado una misión que debemos realizar. Dice su palabra: no tengas miedo, ni te desanimes, porque el Señor Dios, mi Dios, está contigo. Él no te fallará ni te abandonará. Acepta el reto de servir al Señor y comprometerte en ese servicio. Cualquiera sea el plan que Dios diseñó para ti, todos estos principios que hemos compartido, lo puedes aplicar a tu vida. Lo importante es que lo tomes en serio. El Señor te ha elegido. Sé fuerte y haz el trabajo. Pero si todavía, hermano, que me escucha, amigo que me escuchas, no conoce el plan o el propósito de Dios para tu vida, es tiempo que tomemos el consejo que David le dio a Salomón, y es el consejo que Dios quiere darte a ti y a mí en este día. Aprendamos a conocer íntimamente a Dios para que nos revele el plan que diseñó para nosotros. No podemos andar viviendo sin propósito. Cuando vivimos así, andamos desenfocados, andamos como las olas del mar. Cada día pidámoslos al Señor que nos lo revele. Cada día, hermanos, porque el Señor quiere hacer grandes cosas. Quiere utilizarte a ti y a mí como un canal de bendición. Señor, yo te doy gracias por tu palabra, Padre. Ayúdanos a permanecer atentos a tu voz. Ayúdanos a conocerte cada día más. Ayúdanos a recordar que siempre necesitamos aprender a someter cada día a tus planes. Necesitamos someternos. Y Señor, ayúdanos a tomar este llamado en serio, a comprometernos, a ser fuertes y valientes para hacer el trabajo que nos has asignado a hacer. Necesitamos que nos sostengas con tu diestra para que todo lo que hagamos, lo hagamos con un corazón puro y un espíritu entusiasta, para que tu nombre, Señor, sea glorificado. Ayúdanos, Señor, porque sabemos que sin ti no lo podemos hacer. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Dios me los bendiga, hermanos. Queremos conocerte y orar por ti. Mantente conectado a nuestra iglesia online a través de nuestras redes sociales en Instagram, Facebook y YouTube. Puedes contactarnos también al teléfono 6676-3556. Puedes depositar tus diezmos y ofrendas a la cuenta que aparece en pantalla.
Te invitamos a llenar con tus datos el formulario que se encuentra en la descripción de este video para encontrar el mejor grupo pequeño para ti. También puedes compartirnos tus peticiones de oración y si es la primera vez que ves uno de nuestros mensajes, dale clic al video del link para saber cómo llevar una vida con Jesús. Visita nuestro canal para más contenido de prédicas cristianas y mensajes